Bienvenidas a Té con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Les damos la bienvenida a la cuarta temporada de Té con Sorité y va a ser una temporada bastante especial porque tenemos un nuevo concepto y es de brujas. Sí, vamos a hacer un ciclo completo de sesiones educativas, de conversación sobre algo que es tan importante para nosotras como mujeres y feministas. Ya tienes tu caldero, pociones, tu tecito favorito. Empezamos el podcast. Hola Connie, hola a todas las personas que nos están escuchando. Les doy la más grata bienvenida a este nuevo ciclo del podcast de Consorité, que es nuestra cuarta temporada. Ya llevamos 1 año y medio haciendo el podcast con Connie de manera casi interrumpida. Cada vez que termina una temporada del podcast nos tomamos un pequeño descanso y si bien el de la primera temporada, la segunda temporada fue corto, el de la segunda a la tercera temporada fue un poco más, un mes para poder tener el descanso de las vacaciones. Pero este descanso entre la tercera y la cuarta temporada fue mucho más largo porque realmente necesitábamos con mucha desesperación el poder descansar, pero también por otro lado el planificar con mucho más cuidado esta nueva temporada. A finales de la tercera temporada con Connie estábamos muy agotadas, pero también porque se nos empezó a poner cuesta arriba el podcast. Y es que por la naturaleza que siempre utilizamos dentro del podcast y la estrategia que decidimos usar, nos terminó pasando la cuenta, porque no sabíamos ya de qué otro tema hablar. Y eso obviamente pasa porque como decidimos que nuestro podcast iba a ser siempre de análisis, habláramos de un tema muy general o de un tema muy específico, ese tema específico siempre implicaba que teníamos que analizarlo ya contextualizando y explicando los temas generales. Entonces, aunque fuera algo sobre un tema muy específico, igual hablábamos de ese tema general. Y obviamente cuando son temas tan grandes, son limitados, se te acaban. Es por eso que esta temporada decidimos hacerla desde un punto de vista muy distinto. No solo para que fuera un tema que nos interesara y para que también el podcast tuviera o la temporada en sí tuviera una sola temática que lo hiciera más cohesivo, y obviamente para resolver este problema de qué vamos a hablar. Fue así como llegamos a, oye, pero hablemos de brujas. Nos encantan las brujas. Así empezamos a subir los capítulos a partir de Halloween. Y, y es por eso que decidimos que esta temporada, que a diferencia de las 3 anteriores que tenían 20 capítulos, esta temporada va a tener 10 capítulos. Y además va a tratarse toda dentro de este gran macro tema que son las brujas. Van a haber algunos temas que van a ser 100% directo a las brujas, como por ejemplo es el capítulo del día de hoy, que es sobre las brujas de Salem, pero también vamos a tener otros que rozan el concepto de la bruja, otros que es más bien una unión un poco más difusa, y que es más bien conceptual o anímica, o o que tiene conexiones quizás que para ustedes como oyentes va a ser difusa, pero esperamos que en cada capítulo entiendan cuál es la conexión, para que también en conjunto durante estos 10 episodios podamos construir la idea de la bruja no solo como esta imagen caricaturizada o por otro lado esta imagen histórica que ha tenido la bruja, sino que también dentro de toda la arista que la bruja como simbolismo del feminismo puede ser un aporte muy importante. Así que de verdad con Connie estamos muy, muy entusiasmadas. Además, es súper relevante decir de que lo hemos trabajado con mucho cuidado esta temporada. La hemos planificado demasiado. Así que de verdad esperamos que les guste. Y también
si se les ocurre alguna temática, así como lo que estamos haciendo ahora, que va a ser un ciclo de 10 capítulos sobre el macro tema de brujas, pueden también darnos ideas sobre qué otro macro tema podríamos hacer después eventualmente. Así que les doy la más grande bienvenida. Estoy muy contenta de que se mantengan escuchándonos cada semana. Es de verdad muy valioso para nosotras. Y si eres una persona nueva dentro de este podcast, te damos la bienvenida. Hola a todos, estamos muy contentas y un poco nerviosas por volver en la cuarta temporada de Té con Sol y Té, el podcast del Club de Té, y tenemos mucho que decir porque han pasado varios meses desde que nos escuchamos al final de la tercera temporada y hemos hecho cambios bastante fundamentales a nuestro podcast porque diríamos que es una temporada especial considerando que ya nos encontramos en el último trimestre del 2021. Es increíble lo rápido que ha pasado y vamos a tener varias características que son bien innovadoras respecto a la forma en que hemos venido trabajando desde el año pasado. Así que primero que todo, quiero saludarles, preguntarles cómo están, espero que estén muy bien, que ahora con la mejora de las condiciones sanitarias estén llevando una vida más, podríamos decir, amable, no quiero decir normal, pero que estén mucho mejor. Y nada, yo he estado muy ocupada. Hay algunos cambios porque ya estoy haciendo clases híbridas, así que estoy saliendo más al mundo exterior, lo cual es bien llamativo, y con varios proyectos personales y profesionales. Cata, cuéntanos cómo ha sido tu vida en estos meses. La verdad, creo que la rutina hace que siempre sea igual. La única diferencia es que es un alivio que los casos de contagio del COVID hayan ido bajando, porque hace que realmente se pueda sentir que estamos en una especie de nueva normalidad. Y lamentablemente esto es algo que va a durar mucho tiempo, entonces ya es casi costumbre, pero es extraño. No sé si a ustedes les pasa que es como que hubiésemos vuelto a como era casi antes de que la pandemia fuera. Pero bueno, esperemos que para cuando termine este año realmente sea una mejor normalidad y todo esté mucho más tranquilo porque todo está agitado. Y en verdad en mi vida no ha pasado mucho porque el trabajo y la rutina hace que sea prácticamente igual. Qué Mm. triste, pero es cierto. Pero lo bueno es que ahora nos hemos juntado más seguido y salimos a recorrer cafecitos y restaurantes que nos gustan, así que estamos como em, explorando más en nuestros intereses y en nuestros hobbies, lo cual valoro muchísimo. Y eso nos ha permitido también planificar, ¿cierto? Y crear el concepto de la temporada número 4 de nuestro podcast. Porque si vemos el calendario, ya se viene una de las celebraciones y fechas más importantes para el Club de Té y también para nosotras, que es Halloween. Halloween es fundamental en nuestro calendario. En verdad, hacemos muchas actividades, reflexionamos mucho al respecto, hacemos proyectos de ilustración y un montón de iniciativas que ustedes, si siguen al Club de Té desde hace tiempo, ya saben, y es algo que nuestra comunidad demanda y disfruta bastante. Así que ya pueden estar viendo algunos posts especiales, actividades de Halloween, y por lo mismo quisimos tomar este nuevo hito, bien esta fecha, para plantear una idea que teníamos desde hace, yo diría, un año más bien, desde que hicimos el episodio especial de Halloween. Bueno, el año pasado hicimos varios episodios relacionados con Halloween, pero había uno particular sobre brujas, bien. Y si ustedes siguen el calendario de talleres, bien, y de actividades del club, van a ver que tenemos el concepto de consejo de brujas y un taller de mujeres brujas.
bien, que se realiza a fin de año. Así que estuvimos pensando, si amamos tanto a las brujas y su vínculo con el feminismo, ¿por qué no hacer una temporada completa, más breve, que sea una especie de curso de brujas, en vez de brujería, ¿cierto? Pero ciertas problemáticas relacionadas con ese mundo, porque también, si han escuchado nuestro episodio sobre Harry Potter, sabrán que Kata es muy fanática de Harry Potter y a mí me encanta toda esa estética y me encanta que nos sintamos como si estuviésemos en Hogwarts o en una escuela de magia o de brujería. Entonces, la idea es presentarles esta temporada como si fuese una cátedra o un curso sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y es que hablar de brujas inevitablemente implica la relación que tiene con el feminismo. Y durante este curso o especie de curso que vamos a tener en los próximos capítulos, que algo importante mencionar es que esta temporada va a tener 10 episodios en vez de los 20 tradicionales. Eso es porque evidentemente no hay tantos temas para hablar, o quizás sí los hay, pero no queremos ser tan reiterativas, dentro de lo que es las brujas, la brujería o muchos temas similares. Pero nuestra intención con esta temporada es tratar de hablar de lo máximo posible que nos brinda el tema de las brujas dentro de distintas aristas y también ojalá siempre relacionándolo con lo importante que tiene su relación para el feminismo, ¿cierto? Además que, como este es un curso, recoge mucho nuestro lado como más académico, medio nerd, y vamos a estar recomendando material durante todo el transcurso de cada capítulo. De verdad, véanlo como una especie de curso conversación para que sea más amable, porque es material que no solamente está en nuestro taller de mujeres brujas, sino que también hemos mencionado otras veces en nuestro podcast. Bien, en verdad, si pudiéramos hacer algunas recomendaciones iniciales, por supuesto, es muy interesante seguir el género de video essays o ensayos en video que podemos encontrar en YouTube sobre múltiples temas, lo cual es llamativo porque son problemáticas, yo diría, bastante densas, pero que están en un formato audiovisual, por supuesto, y mucho más amable y nos permite comprender mejor cada tema, que es lo que queremos hacer acá. Y también bibliografía, bien, y si pudiéramos compartir el libro madre de esta temporada, que también fue mencionado con harta detención en el capítulo del año pasado sobre brujas, es el famoso libro de la gran feminista marxista Silvia Federici, El Calibán y la Bruja. Yo pienso que si tuviésemos un top 10 de libros sobre feminismo, feministas que deberíamos leer en nuestra vida, El Calibán y la Bruja debería estar allí en un lugar bastante alto. Y ahí van a encontrar una reflexión mucho más desarrollada de lo que hemos estado planteando. Y vamos a también situarnos en distintos espacios temporales, como espacio-tiempo, espacios temporales y ciertas épocas históricas, para entender cómo la idea de la bruja es un arquetipo universal. Está presente en todas las culturas de alguna forma u otra y vemos que se ha utilizado la idea de brujería o ser acusada de brujería como un instrumento de poder, de violencia de género y de transformaciones sociales y políticas importantes. Así que en este primer capítulo vamos a abordar, yo diría, uno de los elementos fundamentales que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en brujas y es Salem. Y en verdad tenemos la idea de unas brujas de Salem, el gato Salem en Sabrina, pero no sabemos mucho por qué es tan importante, porque es un fenómeno bastante estadounidense, pero que ha trascendido la cultura y hoy en día lo incorporamos en todas las referencias a Halloween o cualquier tipo de reflexión, incluso feminista, relacionada a la brujería. Sí, y antes de que nos adentremos al episodio o sea, a la temática del episodio propiamente tal, me gustaría hacerles un pequeño comentario. Es cierto que esto va a ser una especie de curso, es cierto también
que vamos a tratar de abordarlo desde un punto de vista académico dentro de lo posible en ciertos temas, pero se van a sorprender de lo muy amigable que va a ser esta Ujú. temporada. Y eso es una diferencia súper importante y que de hecho quiero mencionárselos para que no se asusten y no escapen desde el primer No momento, se vayan. porque sí, porque algo que nos hizo reflexionar mucho durante este tiempo sobre la construcción misma del podcast es que nos hemos ido dando cuenta de que siempre tratábamos de abarcar muchos temas, de explicar todo y queremos que esto sea mucho más simple. Queremos que sea mucho más de conversar sobre nuestras opiniones, conversar, no sé, por ejemplo, de la cultura pop respecto a este tema o elementos bastante específicos, pero que son súper interesantes. Entonces, a pesar de que sí, esto es una especie de curso, en realidad lo llamamos curso no porque les vamos a hacer clases, de hecho, para nada. Es porque va a ser un compendio de muchos capítulos, 10 capítulos, en el que vamos a hablar de las distintas opciones que hay o de las distintas temáticas que hay dentro del macro tema que son las brujas. Mm. Así que no se asusten al respecto y de hecho en este mismo capítulo lo van a notar. O ya tal como les dijo Connie, vamos a hablar sobre las brujas de Salem y evidentemente, como siempre, hay que hacer una contextualización, hay que contar un poco sobre la historia de, primero, qué fue lo que realmente pasó en Salem. Claro, porque sabemos que fue un episodio que marcó la historia institucional de Estados Unidos y que eh, se ve como una segunda fase de la casa de brujas que empieza en Europa. Vamos a abordar ese tema también en otro episodio, ¿bien? Pero si nos vamos a los famosos juicios de brujas de Salem, estos comenzaron en la primavera de 1692, bien, luego de que un grupo de jóvenes, mujeres jóvenes, en una villa llamada Salem o Salem Village, que se encuentra en Massachusetts, bien, eh, denunciaron, ¿cierto?, que se encontraban poseídas por el diablo y acusaron a mujeres de la misma localidad de brujería. Bien, y esto generó una ola de histeria enorme. No olvidemos que esto está ocurriendo antes de que Estados Unidos se convierta en el estado que conocemos hoy en día, ¿cierto? En un país. Todavía estamos hablando de estas colonias, entonces el tema de la propagación de la información era bastante particular, bien, y claro, no había una conciencia como de una población completa llamada Estados Unidos, sino que en cada colonia había ciertas dinámicas. Entonces, por eso vemos, pero ¿cómo se ocurrió en un lugar tan pequeño? ¿Por qué tuvo tanto impacto? Y es por esto, bien. Esta como ola de histeria, bien, en este Massachusetts colonial, bien, generó que se creara una especie de corte o tribunal especial para abordar la brujería que se encontraba en Salem. Bien, y vamos a ver que a diferencia de la casa de brujas europea, y esto es un tip, bien, las brujas de Salem fueron colgadas, esa era la forma como de condenarlas a muerte, bien, y la primera como bruja, entre comillas, condenada fue Bridget Bishop, bien, entonces probablemente escuchen ese nombre en alguna referencia, y vamos a ver que 18 otras mujeres, bien, la siguieron, bien, y fueron condenadas, bien, y esta histeria fue tal como la paranoia que alrededor de 150 personas, dentro de los que se encontraban mujeres, hombres y niñas también, fueron acusados de brujería en los meses siguientes, bien, y vamos a ver que no solamente había como este conflicto respecto a la brujería, sino que también se empezó a cuestionar bastante el tema de estos tribunales o cortes, bien, y vamos a ver que más adelante la Corte General de Massachusetts va a anular, ¿cierto? Estos como juicios donde estas brujas fueron declaradas culpables
bien, y dieron indemnizaciones y reparaciones a las familias, pero eso trastornó a la comunidad completamente y este legado de las brujas de Salem va a seguir durante siglos y de hecho va a ser rescatado por diversas personas en diversas disciplinas que hacen que se mantenga como tan em, vigente hoy en día. Bien, tampoco hay que olvidar que esta idea de prácticas sobrenaturales y la presencia del diablo o de un demonio para dañar a otras personas, bien, había surgido en Europa ya en el siglo XIV y debido como al colonialismo que sufre Norteamérica, en este caso lo que se va a transformar a Estados Unidos, ese tipo como de narrativa más bien folclórica va a estar ahí. Además que entra otra variable que yo diría que es fundamental, que es el puritanismo. Bien, entonces vamos a ver que en ese periodo también se estaba gestando lo que es como la guerra eh, con Reino Unido, ¿cierto? Está Francia metido también y también hubo una epidemia, en fin, estaban ocurriendo muchas cosas, incluso podemos encontrar comunidades que llamamos nativoamericanas, que son indígenas, básicamente, que también se vieron afectadas de alguna manera con lo que ocurrió con los tribunales de Salem. Entonces vamos a ver que también se usó como una especie de chivo expiatorio o una justificación para atacarse entre vecines, bien, y mantener una división como entre nosotros, ellas, al momento de conformar una comunidad. Sí, es súper importante la historia de Salem porque incluso desde sus inicios era súper extraño y siempre fue, se le llama mucho dentro, como hay muchos estudios jurídicos al respecto, tanto de Salem como de la Casa Brujas de Europa, porque no se siguió ningún proceso realmente. Ujú. Y eso en gran parte es por lo que dice Connie, el hecho de que hayan sido un pueblo puritano. Todo partió porque Abigail Williams y Betty Parrish cayeron enfermas y que con el tiempo después se presupone al menos que fue por una contaminación del, no sé si era el trigo o la cebada que sembraban. Y que eso es algo que ha pasado mucho en varios momentos de la historia, que a alguna cosecha le entran algún tipo de hongo que Mm, puede ser alucinógeno o que pueda directamente enfermar a las personas y esto provoca que sufran, no sé, espasmos, convulsiones, mm. fiebres altas y que viene con las fiebres, alucinaciones. Y pensemos en esa época, No habían alguien, hospitales. claro, o había muchos prejuicios respecto a enfermedades, o sea, una persona que tiene espasmos o por ejemplo la gente que tiene, em, ¿cómo se llama? Bueno, las que tienen espasmos. eh, Claro. se, se puede ver casi como que es el demonio que se les está metiendo y muchos otros niños realmente también se contagiaron, pero ellos creían de que era que la brujería se estaba extendiendo, no que estaban todos enfermos porque su comida estaba contaminada. Y como eran un pueblo puritano, ellos no hallaron nada mejor que tomar la idea de un reverendo que era de otro pueblo y que había culpado a una muchacha de que era bruja y em, que tenían los mismos síntomas que aquellas personas. Entonces, al final, que es realmente llamativo de esta historia es que la paranoia fue fundamental para que los aldeanos se acusaran unos a otros, se señalaran con el dedo y dijeran, tú eres bruja, sin ninguna prueba. Y los procesos fueron sumamente rápidos y sumamente injustos porque no importaba que hubieran pruebas o no, la acusación era suficiente. De hecho, hay muchas películas o series en el que se ve eso súper bien. Hay, no sé si has visto, tuvo una serie que no es tan buena, o al menos al principio era un poco mejor y después se echó a perder, que se llama Outlander. No sé si la cachas, No, Connie.
Ya, véanla, si les gusta el romance, yo creo que les va a gustar. Se trata de una niña de los años 50, creo, que viaja por unas piedras que son parecidas a estas Stonehenge, se llama Stonehenge, no sé cómo se pronuncia, no me acuerdo. Pero son como estas piedras antiguas en el Reino Unido. Entonces Mm, ella toca unas Stone piedras y Age. sí, y se traslada al pasado. Y ella se traslada a la época en la que estaban persiguiendo a las brujas. Y ella llega a este como estrado y era una locura máxima, toda la gente gritando. Entonces, nada de seriedad. Y eso es algo que pasó mucho en esta historia. ¿Hay algo que quieras agregar, Connie, al contexto histórico para que pasemos al siguiente punto? En verdad, em, quiero remarcar la idea de que los juicios de Salem no es algo como anecdótico, sino que marca o nos llevaría a pensar. Por eso yo creo que, además de ser popular, porque es interesante, porque ese tipo de casas de brujas o chivo expiatorio o una sociedad tan conservadora que va adquiriendo protagonismo con el tiempo, en ciertos momentos, el tema de la supremacía blanca, el colonialismo, el racismo, todo ese tipo de cosas están presentes hasta hoy. Entonces, es lamentable ver como algo que ocurrió en 1600 todavía se mantenga hasta el día de hoy, más allá de que tengamos más conocimientos científicos. Además, que hoy en día vemos que Salem es un lugar turístico, pero no hay que Sí. olvidar que fueron niñas, porque habían muchas personas, pero la mayoría de las que fueron colgadas eran adolescentes, eran como muy pequeñas. Y eso es algo que sí, se pueden pagar indemnizaciones, pero esta idea como de limpieza básicamente es algo que nunca se ha asumido con la gravedad que tiene, porque hoy día lo vemos más como un fenómeno folclórico y turístico de cultura pop, que lo grave que fue. De hecho, no sé si tú te acuerdas del capítulo de Sabrina la bruja adolescente en el que Ujú. ellos van a Salem y hacen el ejercicio de la simulación del juicio. Y cuando yo en esa época obviamente yo veía a Sabrina cuando era muy pequeña, pero si tú lo piensas desde el punto de vista que tú estás mencionando ahora, es casi no reconocer y no dar el peso de lo que realmente significó. Mm. Es casi como ese proyecto cuando ellos tienen que cuidar bebés falsos, es el ir, vamos a disfrazarnos de puritanos y a simular el juicio de Salem. Claro, Eh, es ofensivo, o sea, quedó en esta cosa de la cultura, del disfraz, un poco de la historia, pero estamos hablando de que no hay que olvidar que por siglos y siglos, y yo creo que incluso mucha gente, quizás hasta el día de hoy, considerando que estas comunidades de puritanos o religiosas son como muy aisladas como de el mundo exterior, muchas personas que se consideran religiosas, bien, tenían esta creencia muy fuerte de que el diablo podía generar como esta especie de pacto con personas que consideramos brujas y que les podía dar como el poder para dañar a otras personas a cambio como de su alma o su lealtad. Entonces vamos a ver que cómo a través del océano Atlántico esta idea de la persecución de brujas y de juicios no solamente tiene que ver con una paranoia como del contagio, sino que de mantener el status quo. O sea, estas personas que fueron señaladas como brujas finalmente eran consideradas como un chivo expiatorio o una amenaza a tipos de regímenes políticos. Entonces, por eso es interesante cómo los juicios de Salem ocurren antes y no a otro. Además que no hay que olvidar un poco como el hableísmo que podemos encontrar aquí, porque también se da la situación de que varias de las que se consideran como víctimas de esto, hoy en día esto es con investigaciones, ¿cierto? Se ha planteado de que podrían tener algún tipo de discapacidad y que se asumía que esto era como un contagio. Entonces es súper grave cuando pensamos en la idea de eso y que hoy en día está en la cultura pop, no solamente como en Sabrina, sino que también en la literatura, en el teatro. Cata, ¿nos puedes hablar un poco sobre eso? sí, antes que pasar a eso, hay un dato como freak que me gustaría comentar y que va relacionado a lo que dices tú.
Mm. Y es que la primera contagiada, ya se las mencioné, era Abigail y Betty, creo que se llama. Sí, Abigail Williams y Betty Parrish. Una es hija y la otra sobrina o lazos de parentesco bastante cercanos, si es que no son los que les menciono, del reverendo nuevo del pueblo de Salem. Y lo que el reverendo quería hacer al llegar era construir una nueva iglesia. Ujú. Entonces, ¿no creen que es bastante obvio que toda esta paranoia fue redirigida? Porque claro, puede que efectivamente las niñas hayan estado enfermas, pero cuando tú eres insidioso y traes a la memoria el libro que yo les comentaba, que era un reverendo de un pueblo cercano, que contaba la historia una, de una muchacha que estuvo también enferma y que la condenaron como bruja, que haya sido justo cuando querían construir una nueva iglesia y que obviamente se necesitaba el dinero y la aprobación para hacerlo. O sea, desde principio a fin hay una manipulación terrible en la situación. Y bueno, de hecho, la razón por la que los juicios de Salem son tan populares en la cultura pop, y puede que no hayan sido exclusivamente por esta obra de teatro que les voy a hablar, pero sí fue como un revival, podríamos decir, de popularidad, fue por Mm. una obra escrita por Arthur Miller, que es, bueno, fue un dramaturgo sumamente importante del siglo XX. Lamentablemente, hasta el día de hoy se le conoce más porque fue el tercer esposo de Marilyn Monroe, pero eso sí que es un dato freak. Pero este señor de verdad era un muy buen dramaturgo. Y él escribió esta obra en como contestación a el macartismo, que es como la forma común de decirle a la ley ay, ¿cómo se llamaba esta ley? Ley antiamericana, creo que se llamaba, Claro. en el que lo que hacían, estábamos en plena Guerra Fría, y Estados Unidos hizo esta comisión antiamericana, creo que así se llamaba, Claro, en el como de que, amenaza a la seguridad como sí, hemisférica, que era el comunismo, básicamente. sí. Entonces, él, lo que hacían era de que tú podías acusar a personas que podrían estar participando en actividades que tenían relación con los comunistas. Ujú. Entonces, Arthur Miller se enojó frente a esa situación y, como todo artista, ocupa su arte para ser contestatario. Entonces se documentó mucho para escribir esta obra de teatro, que les voy a hacer un resumen muy, muy, muy pequeño. Realmente cuenta la historia como real, documentada de lo que fue los juicios de Salem, porque no sé si ustedes saben, pero todas estas cosas que eran juicios, lo- la gente se enteraba a través de boletines. Eran como unas especies de diarios, como de periódicos, Claro, pero y que cortito. contaban, claro, y contaban las historias. Además hay muchas cartas, porque la verdad es que siempre esto fue un caso súper bullado, entonces había mucha documentación. Pero lo que él hizo fue utilizar la imagen de Abigail, que la Abigail real tenía 11 años, pero la transformó a una chica mayor, 16, 17 años, con un hombre que también existió, un granjero que también existió, que se llamaba John Proctor, que en realidad el granjero que realmente murió, acusado de brujería en los juicios de Salem, tenía 60 y tantos, y en la obra de teatro tenía 30. Entonces lo que pasa es que Abigail habría tenido en la obra de teatro una relación con John Proctor, y este granjero estaba casado con otra muchacha que se llamaba Elizabeth, y lo que habría sucedido en la historia es que Abigail y otras personas hicieron una especie de ritual, y el reverendo, que era un familiar de la misma Abigail, la miró, se dio cuenta de esta especie como de ritual que estaban sacrificando animales y haciendo cosas que podrían ser consideradas brujería. Y ella se sacó los pillos diciendo de que en realidad los demás los habían obligado, y obviamente porque tenía el apoyo del reverendo, empezó a ser ella misma la que señalaba a dedo tal y tal persona son brujas. Y eso lo quería hacer en venganza a este amante, y también porque su enemiga era la esposa de su amante.
Siempre Entonces, ¿qué? competencia, siempre como de arruinar la vida a los demás como por competencia, por un nombre más encima. Sí, terrible. Y bueno, la gracia de esta historia es que además de lo que ya les comentaba que hacen esta especie como de cuadro literario o comparación con lo que ocurría en Hollywood y el resto del país en general por la cacería comunista, por el macartismo, sino que también porque era esta necesidad de relacionar ese contexto de las brujas de Salem, resultaba súper conmovedor, pero también desolador, porque la historia que, que relata Arthur Miller al aplicarlo a John, ay, siempre se me olvida, Proctor, sí, John Proctor, era que eh, lo compara mucho casi así como Edipo que no puede huir de la profecía o Hamlet no puede dejar de oír al fantasma de su padre. Proctor tampoco puede escapar de la locura como disfrazada de razón que padecen los verdugos o que parecen al final el pueblo que está acusando a las demás personas. Entonces eso es súper importante, porque dentro de como esta reflexión del hombre de que qué terrible, imagínate, tantas murieron prácticamente puras mujeres y tiene que ser el, como la conclusión moral tiene que ser de un hombre, pero bueno, filo. El tema es que lo interesante de este libro es cómo él hace esta reflexión de, de que se convence a sí mismo de esta como comparación entre el ser puritano y que todos se atacan por esta como justificación de puritano, pero en realidad él ve como sanados sus pecados por el hecho de haber muerto después. Es súper extraño, pero lo que es súper interesante dentro de esto es que Arthur Miller también hace una especie como de crítica a la cultura misma de los estadounidenses, porque hay, por ejemplo, muchas notas dentro que hace el mismo Arthur Miller y que va más hacia la persona que lo lee más que al espectador y que indica en cómo este tipo, John, era un pecador y era culpable no solo de esas como transgresiones contra la moral, así como digamos, por ejemplo, el haber engañado a su esposa, em, pero también es porque es transgresor de esta moral como excesivamente moralista, por decirlo de cierta forma, de la época, pero también porque va en contra de su visión personal de lo que significa comportarse honestamente. Y al final, si lo piensan, los estadounidenses heredaron de los primeros colonos el que sí, son disciplinados, pero también eso mismo proviene de esa como fuente de hipocresía en el La que, identidad estadounidense. claro, porque al final se refleja en la sociedad estadounidense en los distintos ejemplos. O sea, ya, el macartismo quizás es súper evidente, pero para nosotros ahora hay ejemplos aún mejores, que es cómo Estados Unidos anda diciendo por el mundo de que nosotros llevamos la democracia, llevamos la libertad, pero ellos son totalmente antimoralistas dentro de su propia moral. Claro. Entonces, esto es como una especie, o sea, o lo que sucede en las brujas de Salem, en la obra, pero también en los hechos reales, es que Miller intenta demostrar que incluso desde los tiempos de la colonia ya había un defecto enorme en el carácter de los estadounidenses que los inclina al final como a producir el mal o a hacer como actuar de mala fe, eh, pero creyendo ellos mismos que sí están haciendo el bien y que ellos son como los portadores exclusivos del bien en el mundo desde la perspectiva de ellos mismos. Entonces Miller escribió este libro pensando en eso, porque no solo era esta cosa como bien evidente o bien marcada de la paranoia propia del macartismo de que se señalaban unos a otros. O sea, por ejemplo, los directores de cine, los escritores, eran citados al Senado y eran entrevistados y tenían que dar nombres. O sea, literalmente es lo mismo que en Las Brujas de Salem de estar señalando Mm, a dedo. Pero también a la misma vez es súper más sutil, pero también más bacán, creo yo, como mejor, el hecho de que Arthur Miller haya hecho esta crítica de como hacia la Guerra Fría porque es ridículo al final, él como
nosotros estamos llevando nuestra moralidad, que es fantástica porque vamos a hacer a todo el mundo libre, es súper hipócrita, la verdad. Y bueno, la verdad es que este libro marcó mucho por toda esta situación que se puede, es de verdad es súper rico todos los temas que se pueden sacar, pero también es súper interesante porque pensemos, esto fue en los 50, 60 y que fue en la misma época en la que empezó a hacerse fuerte la segunda ola del feminismo. Y yo tengo la teoría que no fue al azar el que las brujas hayan tenido como esta, como revival y que hayan pasado a ser también como un símbolo súper fuerte del feminismo, porque de verdad esta obra fue fundamental para eso. Y eso, Claro, además que, hay, bueno, en ese episodio del año pasado abordamos quiénes fueron las witch, ¿cierto? Y el impacto en la segunda ola, como decía Cata también. Em, el tema de que personas que eran precarizadas, empobrecidas, quizás muchas de ellas racializadas, porque claramente en la época no tenemos fotografías, em, hace que la reivindicación de la figura de la bruja no solamente sea como esta idea de los oprimidos, sino que también de que a través de distintos mecanismos fuera como de la justicia formal se pueden lograr ciertas cosas. Bien, y esta idea como de lo amoral, de que no está regido por ciertos valores religiosos o preceptos morales occidentales, es bien llamativo. Entonces, no sé si podemos abordar como el impacto político institucional de los juicios de Salem. sí, hay tres elementos que yo creo que son súper importantes. Primero, y de hecho esto se ve súper bien en el libro de Arthur Miller también. Primero es el clima de desconfianza. Segundo, la lluvia de acusaciones. Y tercero, la vida de inocentes arruinadas. Estos son temas que, claro, si tú lo ves de un punto de vista como procesal penal, es súper evidente, sobre todo en estos casos, pero también si se ve de un punto de vista institucional, es súper fuerte y súper real, a pesar de que no se pueda poner en un ejemplo tan claro como en Las Brujas de Salem, que es muy literal, o sea, la lluvia de acusaciones como yo te señalo con el dedo, pero institucionalmente estos tres elementos, si tú te abstraes, los puedes identificar en prácticamente y lamentablemente en muchas otras situaciones. Claro, además que el hecho de que las brujas fueran tan importantes y que eso llevara a crear como tribunales, es decir, como figuras jurídicas y de institucionalidad, me parece súper interesante. Porque en general nos quedamos esta cosa muy del cine, de la brujería, de un lugar como peligroso donde pasan cosas como que te penan o cosas así, cuando insistimos, tiene como un trasfondo de clase y político grave. Pero yéndonos como más a la actualidad, ¿por qué las brujas de Salem o la idea de Salem es tan popular y tan llamativo en nuestra historia reciente a través de distintas expresiones? Es decir, Cata ya hablaba de esta obra de teatro que es bien interesante porque es bien iluminadora del tema. En ese tiempo es cuando ya se empieza a hablar de lo que pasó, porque este tema estuvo como vetado, a nadie le importaba porque era algo como muy local. Saltamos de el teatro a la televisión, internet, paquetes turísticos en Salem, películas, y es como un destino obligado para cualquier persona que le llame la atención estos como, no sé, temas medios del ocultismo. Y me imagino que Salem debe ser un lugar como súper cargado de cierta energía, me daría como miedo, pero ¿por qué crees tú, Cata, que es tan impactante o por qué es tan popular hoy en día en la cultura pop? Yo diría global, no solamente estadounidense. Mira, si te soy sincera, yo creo que fue solo un aprovechamiento y una forma de los mismos como poderes reales de transformar una crítica a los gobiernos, porque no solo al gobierno que estaba de turno cuando estaba el macartismo, sino a la política propia estadounidense, por lo que le explicaba mismo o sea, yo insisto, creo que tiene mucho que ver por la obra de teatro, porque ahí fue cuando volvió a ser Mm, tema Las Brujas de Salem. Lo impactante
no era lo que la gente usualmente se queda. Y de hecho aquí como que reafirmo mi teoría. La gente siempre que piensa en esta obra lo compara con el macartismo. Es una crítica, es una alegoría al macartismo. Pero dejan de lado la reflexión real que esta crítica a la hipocresía propia de la cultura estadounidense. Entonces, ¿de qué forma tú sacas la atención de ese foco, de esa crítica, transformándolo en el mismo elemento de soft power y Mm. no ridiculizándolo, pero sí em, haciéndolo ser como un tema histórico, un tema de cultura pop? O sea, al final el macartismo murió relativamente rápido, no duró mucho tiempo. Entonces, como, miren, le encontramos toda la razón a Arthur Miller. Es real que estas acusaciones y esta persecución está mal. De hecho, incluso va contra la democracia, que a todo esto hay mucha gente que lo defiende, ¿eh? Porque es como cuando Sí. la democracia se ve afectada, pueden transgredirse ciertos límites. Si estamos del lado de esos personajes que creen esas cosas, igual de todas formas, se rechazó, al eliminar el seguir haciendo estas persecuciones, se rechazó la idea. Entonces, como démosle la razón a esta crítica y pasemos a reivindicar el tema y hagamos que se olvide esta otra situación. Yo creo que va por ahí, en el que realmente trataron de utilizarlo como un tema de cultura pop prácticamente, como algo, como dices tú, de turismo, algo folclórico, algo casi anecdótico, para quitarle el peso que realmente tenía la crítica real. Es mi teoría, no se me ocurre otra razón, porque yo siento que el mismo Salem trata de como hacerlo más popular siempre. O sea, igual obviamente el turismo les conviene, pero si fuera, no sé, por ejemplo, pienso en todos los países que han sufrido como muchos problemas reales, no sé, por ejemplo, pienso en, no sé, las Comfort Woman, no Mm. van a hacer de eso algo turístico, es algo reivindicativo, es como luchemos, claro, tenemos estatuas, tenemos museos, tenemos más y más cosas, o pensemos, no sé, por ejemplo, cómo Alemania trata el tema del holocausto. No es, o sea, si ellos tienen, no sé, por ejemplo, sus museos, eh, o aquí mismo en Chile, el tema de la memoria, los derechos humanos, cuando se hace eso no es para que, oigan, vengan a comprarnos entradas porque queremos ganar plata con nuestro museo. No, es realmente una forma, por ejemplo, en Alemania con con los holocaustos y los nazis, como de reivindicación, de perdón, de mostrar la historia para que no vuelva a suceder. Yo siento que en Salem es súper, y cómo lo trata también lamentablemente Hollywood, es muy como la anécdota de cultura pop y ya. Yo creo que Es como triste, la verdad. sí, les conviene porque verlo como un tema muy lejano, muy de las colonias estadounidenses, como de sacarse esa responsabilidad, cuando es un aspecto identitario fundamental de Estados Unidos hasta el día de hoy, de establecer una narrativa de superioridad y que eso te da derechos en función de ciertos valores políticos, una ideología, elementos religiosos, de cómo es válido intervenir en otros países o intervenir directa o indirectamente y deshacerse del enemigo interno. Y eso es algo muy de la Guerra Fría. Es decir, claro, está la amenaza y aquí vemos que son amenazas similares. O sea, esta idea de la marea roja y toda la propaganda anticomunista que existía en Estados Unidos, que yo diría que se mantiene hasta hoy, solamente que vamos reemplazando como algunos preceptos y algunos actores. Esta idea de la Ujú. marea roja o de eh, esta amenaza como no sé, el cáncer marxista, no es muy distinto de los juicios de Salem cuando hablaban de que era como el diablo utilizando como marionetas a ciertas brujas y esta idea como de infectar a gente y que se propague esto del temor del enemigo interno, que el enemigo no está fuera, sino que está dentro de personas que han sido degeneradas o transformadas o engañadas y que eso se va a expandir como una epidemia y vamos a perder como los valores fundamentales de nuestra sociedad. Y eso se mantiene hasta el día de hoy y es bien interesante cómo eh, los discursos se repiten, van cambiando los actores, quizá algunos énfasis, pero finalmente va a ocurrir lo mismo. Y en verdad aquí
si bien somos muy críticas de Estados Unidos, no estamos atacando a las personas estadounidenses, solamente como datos Sí. históricos Si reales. alguien, si alguien nos escucha, no nos dejan entrar más a Estados Unidos. Nuestra visa. Pero sí, es importante tener como crítica respecto a los procesos, porque nos llama la atención. Yo pienso que con Cata sería como un gran tour que nos gustaría hacer alguna vez. Em, pero claro, yo pienso que suena un poco cruel lo que voy a decir, pero es verdad. Cuando se trata de personas y grupos históricamente oprimidos y marginados, se ve como una anécdota, lamentablemente. Sí. Y claro, el tema de Salem es popular a partir de, claro, este rescate de la obra de teatro, pero luego empieza a aspectos que yo diría como más de cultura de masas, algo que es como propio de la cultura popular de Salem o de ese lugar, se volvió cultura de masa y se empezó a usar en distintas películas de Hollywood, luego en series de televisión, muy vinculado a la idea de bruja adolescente, y se le quita como este aspecto grave, sino que a mí me llama mucho la atención cuando vemos películas o cosas así, donde, sí, brujas que son colgadas, brujas que son perseguidas, y es como naturalizamos una violencia que es terrible. Y por eso quisimos destacar en este capítulo el tema de las brujas de Salem, que podríamos estar hablando un montón de rato como de cómo fueron los juicios, cuál fue el impacto posterior, porque este tema pasó a ser como muy tabú y fue gracias a esta misma obra y otros como investigadores que empiezan a hacer este trabajo como de hallazgo de documentos y de testimonios que se vuelve tema otra vez. Y quizás, y esto siempre me lo pregunto, quizás cuántos episodios de ese tipo de matanzas de personas ocurrieron, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, argumentando brujería. Y ¿Cuántas las víctimas personas? usualmente eran mujeres, eran gente pobre. Claro, no eran las personas ricas donde hay lamentablemente, una asociación muy grande entre el poder y podríamos decir como una especie de jerarquía religiosa, bien social en esas comunidades. Vamos a ver, y también lo abordamos en ese capítulo, de que siempre las brujas son personas que son vistas como parias de la sociedad, que no participan como en este modelo con roles que son impuestos, bien, y que finalmente vemos esta romantización de las brujas cuando es algo muy grave, y no olvidemos cómo fueron capaces de crear un juicio, una especie de tribunal, con todas las fallas que eso tenga, para tener testigos, pruebas, un proceso. O sea, se utilizaron medios, podríamos decir, institucionales para condenar a muerte a personas y perseguirlas y traumatizar como una comunidad entera. Y ese temor de que, véanlo así, este temor de, la persona que estará al lado será bruja o no, me va a perjudicar, es ese mismo miedo a la otra persona o al otro que podemos ver en temas migratorios, en temas raciales, en un montón de dinámicas humanas que son súper importantes hoy en día. Entonces, claro, el tema de las brujas de Salem, disfrutémoslo, podemos investigar más sobre el asunto, pero pienso que nunca hay que perder de foco como las variables históricas a nivel político, económico y social que estaban jugando al momento de que se produjera este fenómeno. Y analizarlo críticamente también. Y es súper triste porque al final, si tú lo piensas, la cacería de brujas en Europa siempre se ha investigado mucho desde muchos puntos de vista por el hecho de que haya sido asociado en gran parte a las iglesias directamente. Pienso como iglesias grandes, o sea, la iglesia católica, la iglesia, la luterana, la anglicana, como eran decisiones más de arriba, también se han hecho más responsables. Y a pesar de que sí, la reparación nunca va a ser suficiente, al menos han reconocido y pedido perdón y dentro de todo tratar de repararlo. En cambio, en Salem eran los puritanos que hasta el día de hoy se siguen riendo de ello y es una forma también de exculparlos
de no obligarlos a hacerse cargo de su culpa y simplemente ridiculizarlos. O sea, pensemos los Amish que se llaman, que son como los que siguen comportándose como puritanos antiguos, son una burla dentro de Estados Unidos. Es como, Hay un ay, son... programa, un reality, no lo he Sí. visto nunca, pero me salió como en Discovery Hope and Health, la vida de los Amish. O sea, es como casi como algo pintoresco. Entonces, como nadie se hace responsable y más encima se vieron atacados cuando se hizo esta interpretación en la obra de teatro, es como hagámoslo un chiste, hagámoslo un circo. No nos hagamos responsables del tema como realmente importante. Yo eso lo encuentro súper violento, de verdad muy violento. Claro, y Pero perpetúa bueno, los también gringos, pues. supremacías raciales, religiosas, étnicas, de todo tipo. Pero sí, y el mensaje es ese, o sea, investiguemos sobre Salem, investiguemos sobre la casa de brujas, tratemos de hacer el ejercicio de comparar cómo esos elementos existen hasta el día de hoy. O sea, la idea de cómo estas personas marginadas, bien donde, y este punto no lo habíamos mencionado, pero que es importante considerar. En la época de los juicios de Salem existía la esclavitud. Entonces vamos a ver que dentro de los testimonios se habla muy normalmente de ciertas personas que eran esclavas, que estaban en la servidumbre. De hecho, la culpable, o la primera condenada como culpable, fue una esclava, que era la esclava que trabajaba en la casa de estas niñas. Y eso ya es la confirmación directa de lo que dice Connie, es totalmente real. Probablemente muchas de estas personas tenían sus propias espiritualidades, sus propias tradiciones, sus propias prácticas que eran consideradas de brujería. O sea, es terrible, porque además tenemos estas personas que fueron ahorcadas literalmente. Además que el tema de los interrogatorios y testificar era de verdad muy horrible, como transgredir cualquier ética. Y vamos a ver que hay personas que fueron como sus vidas arruinadas porque no solamente fueron encarceladas, sino que les obligaban como a pagar el juicio, como entiéndase una representación, un abogado, y tenían que pagar como lo que hoy día llamamos las costas de esos procesos judiciales, y claramente no tenían el dinero. Vamos a ver que muchas personas perdieron como su vida debido como a las pésimas condiciones de las cárceles, como insalubres, sin comida, sin ninguna condición, bien. Y vamos a ver que los juicios de Salem, si bien son como los más famosos, no fueron los únicos. Y vamos a ver que esta práctica de este tipo de juicios se extendió en otras colonias, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Y el tema de las mujeres puritanas igual es interesante porque estaban subordinadas, y bueno, en lugares donde todavía existen, subordinadas como a los hombres en su comunidad. O sea, esto de asistir a la iglesia, de hombres que son como las autoridades religiosas, los hombres eran los que enseñaban la Biblia, bien. O sea, las mujeres eran consideradas como inferiores y que por eso eran como más susceptibles al diablo, porque las mujeres están como distanciadas de Dios, porque necesitan un intermediario que es el hombre, bien, y por eso tienen que cumplir con estas tareas domésticas y un montón de roles de género. Entonces, eh, vamos a ver que esto de que las mujeres son como más débiles y que pueden caer como en las manos del diablo es súper potente. Sí, pero bueno. Estos temas igual los hablamos con bastante profundidad, dentro de lo posible, en el capítulo de Halloween y brujas Mm. del año pasado. Así que si les interesa, escúchenlo. También es un tema que se trata con aún más profundidad en el curso del Club de Té que se va a impartir, cuando se empieza a impartir prontamente. Sí, Así que ya es el último taller de autoformación feminista del año, así que se viene. sí, así que sí, este es un tema que les interesa, ya saben que está este curso y ya estamos cerrando este capítulo, pero hay muchos elementos que quedan un poco en el aire, especialmente cuando estuvimos hablando del tema como más político, institucional, pero es porque
nos interesaría, y muy probablemente hagamos un capítulo mucho más adelante, obviamente dentro de este curso, sobre la caza de brujas en Europa. Y a pesar de que sí, puede de que tenga similitudes con las brujas de Salem, hay muchos otros componentes que son sumamente ricos de investigar, pero que también son muy distintos y que nacen otras críticas. Aquí, como ustedes estoy segura, nadie pensó que íbamos a terminar hablando de la hipocresía de la cultura estadounidense cuando leyeron Las Brujas de Salem. Hay muchos elementos bastante similares, o sea, no similares en el contenido, pero sí en que se pueden hacer reflexiones un poco inesperadas dentro de lo que usualmente se conoce, dentro también del tema de la casa de brujas en Europa. Así que eso, lean el libro si es que les interesa. La obra de teatro a mí en lo particular no me gusta mucho leer drama, pero si es un tema que les interesa, es súper bueno porque está tan bien documentado que a pesar de que es totalmente fantasía el romance entre estos dos personajes protagonistas, es como Titanic. Si ustedes ven Mm, Titanic y obvian la historia de Rose y Jack, Titanic está muy, muy bien hecha respecto a lo que fue la realidad del Titanic. Ya, es lo sí. mismo. Entonces, si les interesa como documentación, está muy bien hecho. Y eso, ¿hay algo que te gustaría recomendar a ti, Connie? En verdad, y esto lo hemos destacado en post en Instagram, en el blog y también probablemente en nuestros episodios, es que viene Halloween, bien, es una oportunidad para hacer muchas cosas y pienso que el mensaje más bello de las brujas es como ser nosotros mismos contra el mundo, pero también la importancia como de la idea de aquelarre o de comunidad, de, no sé, una especie como de hermandad. Así que también recomendarles que puedan utilizar el caso de las brujas de Salem para reflexionar sobre la importancia de unirnos como comunidad, de crear redes de apoyo, de comunidad y de celebrar también. Nos han tocado años difíciles. Yo diría que el 2019, por supuesto, el año pasado y pero queremos, pese a que es un capítulo con muchos detalles y críticas como más serio, que lo vean como una especie de panorama de Halloween y que también nos puedan comentar qué están haciendo. Eh, en verdad yo estoy muy feliz por este Halloween en particular, de hacer distintas cosas, de encontrarme con personas, de tener esta especie de ritual y me gustaría cerrar como con ese mensaje de la importancia de entender que históricamente las mujeres y grupos históricamente oprimidos siempre han sido objeto de persecución, de asesinato, de eliminación, de ser posicionados como un enemigo interno, como una paria incluso, y que historias como los juicios de Salem nos pueden permitir como estar más alertas o más pendientes cuando ciertos patrones de conducta por parte de los estados o entre distintos grupos se empiezan a producir. Y claro, es prácticamente imposible que exista un segundo Salem, pero sí los fundamentos de esas dinámicas se mantienen. Así que eso serían como mis conclusiones. Pásenlo muy bien en este Halloween, pero también aprovechen la instancia como para investigar y desarrollar una visión más amplia sobre el tema. Sí, y es súper importante, como dice Connie, es que sí, no va a haber un segundo Salem, pero quizás el trasfondo, las dinámicas y Mm, las variables que existen pueden ser totalmente comparables. Por lo mismo, esta obra de Arthur Miller fue tan icónica, porque supo lograr comparar de una forma muy brillante esa situación. Y eso es el llamado a que nosotras queremos también hacerles a todos ustedes. Es súper importante el ser ciudadanos activos, creo yo. El tratar de hacer consciente que somos personas en el mundo y que estas situaciones lamentablemente existen y se replican una y otra vez. Y tenemos que tratar de educarnos para que dentro de lo posible podamos interferir para que no sucedan. Así que eso, eh,
damos por comenzado este curso y bueno, más que curso es como ciclo de brujas. Ujú. Sí, yo creo que eso es como un mejor título. Así que Me esperamos gusta la que, idea de ciclo. sí, esperamos que nos acompañen y si quieren pueden ir proponiéndonos qué otro tipo de ciclos también quieren. Vamos a hablar durante 10 episodios sobre brujas y esperamos que la próxima temporada también sean cosas por el estilo, como ciclos que den mucho para hablar. Así que eso, que estén súper bien. Adiós. Adiós. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con Sorité y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl. Abracito y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!